Hola bandita. Hoy les vengo con un video largo de historias de terror. Dicen que en el Cerro Gordo viven brujas. Y que algunas noches bajan a los pueblos a llevarse recién nacidos. Un vecino dice que su hijo vio una y que casi se lo llevaban. Y yo, pues mi casa queda viendo hacia un terreno baldío grandote. Y vi una tipo bolota de fuego que bajó al terreno. También de vez en cuando se escuchan pasos en el techo de mi cuarto. Algunas veces hasta tacones suenan y lo mismo. Los vecinos dicen que a lo mejor es una bruja o un nahual, jajaja. Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizás. Vi un hombre sin cabeza hablándome, con las manos. En la sala, solo que yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos. Pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos, aljibe de la casa encontraron una especie de tumba familiar. Un pasillo con cuerpos a los costados. Pues acá donde vivo, uno de los tantos pueblitos de Teotihuacán, de vez en cuando pasa en la madrugada un caballo galopando. ¿Y qué persona sacaría su caballo a galopar a esa hora? XD, algunos dicen que es el jinete de la muerte. ¿Y qué pasa cuando se va a morir algún vecino del pueblito? No sé qué tan real sea eso, pero pues es uno de tantos mitos como el guerrero azteca de la zona arqueológica, una chava que se aparece en la orilla de la carretera, las brujas, que de estas sí creo. XD. Cuando me casé, nos mudamos a un departamento. Pensamos que era muy frío porque había pocos muebles y fue remodelado. Solo había sala, comedor, refri, estufa, y la recámara. Poco a poco metimos más muebles pero seguía siendo frío. Escuchábamos crujidos, pensamos era una tubería. Al poco tiempo comenzábamos a escuchar golpes en algunas puertas. Decidíamos no hacer mucho caso, después sentíamos la presencia de alguien. Trajimos a un padre a bendecir el departamento, pero no fue suficiente. Al poco tiempo mi esposa y yo comenzábamos a pelear sin razón. Se movían cosas, muy leve, algún libro, un traste en el fregadero. Seguían golpeando en la puerta. Hasta que lo comentamos con la mamá de mi esposa. Vinieron a hacer limpias, digamos, más fuertes que la del padre. Hasta que paró todo. Tuvimos que dejar en un baño que quedó como bodega. Una Biblia abierta y una cruz por fácil 3 años. A la fecha todo cambió, no hemos vuelto a tener ningún problema de ese tipo. Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, como las 9 p.m. y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó "no", y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué? Coma, y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la VDD nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el "no". Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos. May ya no le dimos importancia, la dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo, que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era. Y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso es salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña. Y le preguntó a mi novia a la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche, salvo nosotros, así que probablemente también, ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles de las cuales una es solo parques.
pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veas es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:36 am para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque. Del lado contrario al que yo llegué, hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba a espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que fue a darse al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar al periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente... Muchísimas gracias por quedarse al final, bandita. Si quieres te suscribes, si no, no. Pero si te gustó el video, déjame un like para hacerme más famoso. Y no olvides comentar gato bailarín si llegaste hasta aquí.